Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. No es un programa, es una formación en permacultura con final de fogón que llega por tu plataforma. Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. Muy buena hora, la hora que esté siendo para ustedes, muy buena esa hora. Muy buena esa hora. Acá estamos con otro programa de Matria te lo cuenta y te lo canta. Hoy, para volver a conmovernos con el agua. Hoy vamos a hablar de agua desde otra perspectiva. Ya tuvimos un programa hablando del agua, otro programa donde no sonó Matria, pero sí estuvimos en el evento del agua. También se habló del Día Mundial del Agua en marzo, y hoy vamos a traer de nuevo, vamos a evocar a este ser tan imprescindible para la vida toda desde otra perspectiva, que es el diseño hidrológico. Vamos a diseñar como el agua, a pensar cómo piensa y cómo se mueve el agua. Vamos con la editorial. Vamos a arrancar con la editorial de hoy, hablando de diseño hidrológico. Hoy traemos nuevamente al agua como protagonista de nuestro programa. Pero más que hablar de sus atributos como dadora fundamental de vida, vamos a hablar de sus movimientos. Hoy vamos a compartirles herramientas para diseñar el territorio que piensan más en la forma del suelo que en el agua misma. Hoy nos vamos a constituir en alfareros del diseño y nos vamos a invitar a jugar con las formas de la tierra que ese agua recorrerá en una danza de paisajes y fertilidad. El keyline es una estrategia de diseño que consiste en entender los movimientos de este fluido vital tan deseado para poder hacer intervenciones estratégicas en pos de su aprovechamiento más óptimo. Poéticamente podríamos decir que es el coreógrafo de la danza equilibrada y nutricia que el recorrido del agua tiene la potencialidad de desplegar en cada territorio. Es el tipo de herramientas de intervención en la naturaleza que nos dan la posibilidad de revalorizarnos como seres capaces de potenciar en salubridad y regeneración nuestro entorno ecológico. En estos tiempos, donde el resarcimiento de lo destruido no admite espera, son estas herramientas desarrolladas por la versión luminosa de nuestra especie las que nos permitirán catalizar la devolución de fertilidad, abundancia, paisajes, biodiversidad y expansión a la biota de nuestro planeta. Hacia un mismo lugar, moldeando a su paso lo que le hace mal, despacio y muy constante, comienza a tallar la piedra, la transforma en arena y sal. Luego de vuelta al sol, termina la partida donde la inició. Se funde con el tiempo, se sabe expandir. La gota es el alma
que al mar se quiere unir. Fluye con el son del agua. Este son del agua ahí que nos sorprende con un cambio de ritmo. Fluye con el son del agua, dice la banda. Muy hermoso. Esta banda peruana, El Viaje de Oslo se llama. Miren qué descubrimiento para nosotros los argentinos, ¿no? Para ellos que están allá se deben reconocer. Pero bueno, un tema, el son del agua, muy interesante si quieren buscar ahí no solo a lo que aparece en las redes de El Viaje de Oslo. Bonito tema porque todas las figuras que el tema va creando son las que vamos a traer ahora a colación y para graficar justamente el hablar del diseño hidrológico, ¿no? Vean que el tema iba hablando de esta agua que va al cielo y que vuelve a la tierra y que vuelve de nuevo al cielo, ¿no? Va hablando de esta figura de que termina donde inició, dice. Y eso van a ver que básicamente el inicio del diseño hidrológico es tratando de entender este movimiento del agua. Así que, bueno, volviendo a la banda, están en este espacio de YouTube que se llama, Lauri, The Jingo Project. The Jingo Project. The Jingo Project, un espacio donde graban a bandas peruanas. Así que bueno, nos pareció brillante esta composición de El Viaje de Oslo. Bueno, dicho esto, vamos a dar inicio a la entrevista de hoy, que es de matria a matria. Hoy no tenemos invitades. Así que vamos a hacer nosotros mismos lo que vamos a estar desarrollando, pero un poco más voy a ser yo la entrevistadora y Marquitos es el entrevistado, ya que él es el que se ha especializado en diseño hidrológico. Ni tanto. Bien. Sí, la idea de el eje de este programa va a ser hablar del diseño hidrológico y como dijo la editorial del Key Line. Bien, acá hay una palabra, o dos palabras, anglosajonas, inglesas, que nos van a invitar a reflexionar sobre una forma de diseñar, de intervenir el paisaje, como se suele decir. Ahora vamos a explayarnos más sobre estos conceptos, propuestas por un geólogo,
bien, Don Percival Yeomans. Nunca supe si Percival tiene traducción en castellano. ¿No hay alguien que se llame Percival o algo así o no? No, Percival no tiene traducción. Bueno, Don Percival Yeomans, este geólogo australiano, lo miro Lemmy me dice, no creo que no. Este geólogo australiano que allá por los años 40 y 50 desarrolló una técnica de diseño del paisaje, primero pensando en la agricultura, más que pensando él trabajaba en una mina de oro, básicamente en Australia, y yendo y viniendo a la mina, él veía las producciones de los agricultores y decían, esto le está saliendo mal, la forma en que surcaban, sobre todo, campos en lomadas, ¿no? Y a partir de eso él desarrolla esta técnica de diseño para lograr, pensemos que él estaba en Australia, donde hay un clima bien parecido al nuestro, está en la misma latitud que la Argentina, Australia, o en la misma franja de latitudes que Argentina. Entonces se encontraba con estos climas donde, bueno, tenemos un gran invierno seco y los meses de precipitación están concentrados. Entonces él desarrolló una técnica una estrategia o una serie de técnicas y estrategias para lograr que ese agua que llueve en meses concentrados pueda transformarse lo más posible, deberíamos decir, un término muy coloquial, en fertilidad, en humus, y muy por el contrario no degrade al surcado en primera instancia y luego al paisaje todo. De más interesante meterse en el mundo del diseño hidrológico y entendernos, como decíamos en la editorial, con la figura del paisaje, con ese lugar que el agua va a recorrer. Primero entender cómo lo recorre y después proponerle a ese agua que necesitamos, que queremos en nuestro proyecto, en nuestra región, en nuestro territorio, permitirle que se quede un poco más, ¿no? También el diseño hidrológico va de eso, de hacer una estrategia de trazado en el territorio para captar agua en el paisaje, para poder sostener agua en el paisaje. ¿Y qué sería esto, Marcos? Sostener agua en el paisaje. Bueno, voy a volver a la canción. Vieron que la canción va diciendo el agua que sube al cielo y quiere bajar a la tierra, y luego dice vuelve al lugar donde inició. Hay que partir de esa figura, la que a veces solemos ver cuando estamos en la secundaria, cuando vemos geografía en la secundaria, y vemos este famoso ciclo del agua. Bien, este ciclo del agua que se nos muestra al movimiento que hace el agua en la naturaleza como un ciclo constante que desciende en forma de precipitaciones de lluvia, baja por la tierra, por las laderas, vuelve al mar y vuelve a elevarse en términos de evaporación para volver a hacer precipitaciones. Eso que se nos figura como un ciclo cerrado o un ciclo o un proceso cíclico, deberíamos decir. Retroalimentario. Una dinámica cíclica. Sí, una dinámica cíclica es la que tenemos que entender para comenzar a pensar el diseño hidrológico. Dice Yeomans, el agua dulce, bien, sí o sí quiere volver al mar. Y nos quedamos con esa escena. El agua quiere volver al mar. Quiere volver de donde surgió, ¿bien? Es una figura que pareciera poética, romántica, o que tiene algo de gráfica, ¿no? El agua quiere, esto del quiere, pareciera que el agua tiene una intención. Y bueno, sí, el agua dulce a la larga va a terminar volviéndose a conectar con el mar y de ahí nuevamente a evaporarse y a volverse a transformar en agua de lluvia. En ese recorrido, en ese descenso, que si lo tuviésemos que figurar, empieza con una precipitación que puede descender en zonas altas de una montaña. Pensemos en las serranías, la Sierra de los Comechingones, acá en la provincia de Córdoba, y pensemos en el valle tras la sierra, donde el cordón montañoso queda hacia el este del valle y la parte más baja del valle queda en el oeste. El agua va a buscar, de nuevo, ir hacia la parte más baja, y en ese recorrido el desafío que tenemos al diseñar es tratar de ralentizarla, tratar de detenerla, tratar de interrumpir el paso para que nos dé el tiempo a que el agua se meta se meta sería una palabra muy trivial, que el agua infiltre hacia el subsuelo y se transforme en humus, porque claro, hasta acá venimos hablando del agua, pero la contraparte del recorrido del agua es que el agua es el único elemento que nos puede dar vitalidad y que nos puede dar nutrición, abundancia, vegetación. Es la única, como vos dijiste en la editorial, la coreógrafa del paisaje. Solo con agua un paisaje se transforma en un vergel.
y viceversa. Sin agua se desertifica. Entonces, en la medida en que podamos detener el paso, detener la velocidad, ahora vamos a incorporar un elemento más, disminuir la velocidad del recorrido del agua desde las zonas altas a las bajas, vamos a lograr que esa agua tenga más tiempo a infiltrarse, a llegar a capas profundas del suelo, transformarse en suelo húmico, transformarse en fertilidad, transformarse en vegetación, en abundancia, en paisaje. Y para eso hay una serie de herramientas que Don Yeomans en primera instancia nos legó. Sabemos de trabajos que también se hicieron en Argentina por agrónomos en los años 60, que no recordaría hoy el nombre, no lo sé, debería consultarlo, pero es un trabajo que se parece mucho al de Yeomans, que se extendió en un momento en Argentina, que no pudo trascender la Academia Argentina de Agricultura, pero bueno, hoy con Yeomans lo podemos recuperar a esta serie de técnicas, con el objetivo de, nuevamente vamos a decir este eslogan, ¿no? Retener el agua en el paisaje. Esto pensado para atrás la sierra. Si uno pensara el diseño hidrológico para un lugar donde hay mucha lluvia, no sé, tenemos que diseñar para Misiones o para las zonas tropicales, el diseño hidrológico se transforma ya no en una herramienta de retener agua en el paisaje, sino de darle una velocidad y una dirección justa al agua en mi proyecto para que, una vez que regó y saturó mi medio, pueda irse sin romper nada. Entonces el diseño hidrológico en última instancia es una serie de técnicas para definir la velocidad y la dirección en cada punto de mi proyecto, sea un patio, sea un campo, sea una ecorregión. Mientras te escucho pienso en imágenes que le podemos transmitir a la gente de cosas bastante conocidas, como para que entiendan de qué hablamos cuando decimos diseñar como el agua, dijimos al principio del programa, ¿no? Dentro de estas estrategias o herramientas de intervención en el territorio para el movimiento estratégico del agua en pos de la optimización de su presencia y la nutrición que ella nos pueda dar en nuestro proyecto, hay figuras concretas que se pueden imitar de la naturaleza, como por ejemplo el agua generando meandros en la selva amazónica, que es una forma que naturalmente el agua tiene en lugares como ese y que nosotros las podemos adoptar mirando qué hace el agua en esos lugares, por qué se movería de esa manera el agua en algún lugar, qué beneficios tendría esa agua serpenteante en un proyecto. Queriendo transmitir estas imágenes como nos invita Lauri por un programa de radio o por una formación que llega por tu dial, está bueno esta posibilidad de pensar la figura del meandro, ¿no? Si del otro lado alguien no la está pensando, puede salir ya a buscar en un espasacalpe, en un diccionario de 53 tomos espasacalpe, que es un meandro, o en el viejo y antiquísimo Google. Pongan la palabra meandro y van a ver que es una figura zigzagueante, una figura que hacen los ríos, los arroyos, en lugares llanos, que tiene toda una lógica, porque de esa forma el agua logra cubrir mayor espacio de irrigación, entre otras cosas. Alguien podría hablarme muchos conceptos más del meandro, porque también está relacionado con la geometría sagrada y está relacionado con dinámica y vórtices que hace el agua en su movimiento por planicies. Pero otra figura, y por ahí que seguramente cuando la nombre puede llegar a ser más familiar, es la de los aterrazados en los Andes, ¿no? Lo que ha hecho en su momento el incanato, también culturas previas al incanato, esta posibilidad de cultivar una ladera de una montaña transformándola en escalones, en terrazas. O los aterrazados, que son una imagen como muy vista de China también, ¿no? Los arrozales. De los arrozales en Asia. Es una intervención de un diseño hidrológico muy bien hecho, porque ustedes piensen algo muy mínimo. Dijimos cuando empezamos a tratar de ponerle definición al diseño hidrológico, que el objetivo era retener el agua en el paisaje, de frenar su velocidad para lugares donde falte el agua, ¿no? El objetivo final, dijimos, era darle la velocidad ideal en cada punto de mi terreno. Imaginen que alguien que en el mundo andino se encontraban queriendo cultivar laderas muy pronunciadas. El agua en una ladera muy pronunciada corre a máxima velocidad, rompe todo, degrada. Si uno aterraza, o mejor dicho, ellos que lograron aterrazar, lograron transformar esa pendiente pronunciada en un campo llano, como los de la llanura pampeana argentina. Para el agua de lluvia, esa montaña es un llano,
porque toca el surco, toca la terraza y no puede ir hacia ninguno de los extremos porque se encuentra en una superficie denominada, en lo que técnicamente se denomina una curva de nivel, una superficie que no tiene una pendiente determinada hacia ningún lado, ¿no? Entonces, una montaña, una ladera aterrazada, se transforma para la lluvia en un campo de llanura. Y por eso la potencia que adquiere ese cultivo, debido a que al momento de una lluvia logra captar la totalidad de las gotas que caen en ese lugar, a menos de que también tienen diseñado guiar el excedente, ¿no? Todo aterrazado tiene un punto de rebase y que drena hacia otro punto, ¿no? Pero bueno, de esa forma ellos transformaron montañas en llanura, en una pampa, visto para los ojos del agua de lluvia. Lo cual también permitió poder pensar en ese tipo de lugares tan escarpados como lugares posibles para cultivar alimentos, siendo esta época donde vos estás hablando, donde el transporte de alimentos de otra parte del mundo como ahora no era posible. Eso hacía que las personas en su lugar pudieran desarrollar técnicas geniales de aprovechamiento del espacio y de los bienes naturales. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a hacer una pausa musical. Hoy seguimos con el rock. Seguimos con el rock. Hoy estamos rockeros. Tierra de color azul, ¿no? Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol, agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Ya sabemos
Ahí pasaba Agua de Los Piojos con ese coro tan hermoso de niñez. Era como algo que teníamos que poner sí o sí en algún programa. La tierra es tierra de color azul. Además, en nuestra familia remite un momento muy especial con Aru, que su primera palabra a nuestra hija fue agua, cantándola así como dicen Los Piojos. Así que Ava. Bueno, Ava. Hermosa esa versión. Hermoso. Inspirador. A mí me ha llegado a emocionar este tema en su momento. Seguimos con diseño hidrológico. ¿Querés que hablemos de cosas más concretas? De alguien que está escuchando otro lado y dice, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué hago? ¿Cómo ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo? ¿Qué pasa en el Valle, Marcos, con el tema del diseño hidrológico? En primera instancia, decir que la perspectiva de Matria es que es una herramienta que nos vendría muy bien. Bien, nosotros desde que llegamos al Valle estamos tratando de implementar, estamos caminando la implementación de esta técnica de diseño, por lo menos lo que hacemos en los diseños en los cuales venimos trabajando, y viendo la necesidad o viendo la importancia de la herramienta puesta en práctica acá en el Valle, y viendo la necesidad de que se expanda la visión del diseño Keyline, nosotros comenzamos el año pasado a dar formaciones libres, abiertas, gratuitas de diseño hidrológico una vez por mes, el último domingo de cada mes. Desde abril a noviembre estuvimos el año pasado con esta propuesta apuntada a los vecinos del Valle Tras la Sierra, aunque también tuvimos gratísimas visitas de vecinos, de amigos de otros valles, todos interpelados por querer contribuir de alguna manera al lugar en donde estamos viviendo y mejorar la relación con el agua y con las perspectivas que hay de su manejo en cada lugar. Entendemos que para todo lo que pasa en lugares como los nuestros, o por qué no decirlo en toda la Argentina, respecto a las infraestructuras que tenemos, que disponemos para el uso del agua, acá en particular en Tras la Sierra y en el sur del Valle de Tras la Sierra, la lógica es casi la que existe en todo el valle, pueblos que se fundaron a partir de las acequias. Van a ver que cada paraje en Tras la Sierra, cuando ustedes hacen la ruta 14, cada paraje lleva el nombre que se fundó a partir del uso de una acequia, ¿no? Esto lo pudimos ver en la formación el año pasado, como cada subcuenca o cada cuenca que genera una acequia generó un paraje, ¿bien? O sea que la identidad de este lugar está en función básicamente del agua de acequia. Y venimos viendo cómo el avance de las migraciones y las urbanizaciones en cada uno de los parajes va corriendo el uso de la acequia hacia agua, hacia las redes de agua para provisión a cada lote a partir de una manguera, lo cual no está mal, nos parece lo mínimo. Pero bueno, empezamos a ver que esta dinámica va tendiendo a empezar a dejar a cada paraje con menos acequia, que es el agua para producción. Entonces, frente a este escenario, y nosotros entendimos desde Matria que la herramienta de aprender a diseñar con el Keyline es un empoderamiento que tenemos vecinos y vecinas para poder aplicarlo en cada proyecto. Porque claro, al final vamos a terminar hablando de zanjas de desviación, zanjas de infiltración, dónde ubicamos un camino, por qué, cómo hacemos el levantamiento topográfico de mi terreno, dónde ubico la casa, cómo marco el surcado de una línea de cultivo. Vamos a hablar de herramientas prácticas al final, ¿no? Y en esta formación, para que pongamos en práctica lo que Don Jomans nos regaló y podamos disfrutar de otro valle. Entendemos que el valle tal cual lo conocemos hoy, un valle que fue diseñado y fue montado y fue creciendo en función al manejo que hubo histórico de las acequias. El diseño Keyline podría representar una novedad en eso y algo que potencie tanto el uso de acequias como el aprovechamiento de las aguas de lluvia al momento de las precipitaciones. Aún las precipitaciones se den en meses concentrados. Bueno, podemos hacer un abordaje respecto al cambio climático y de cómo eso cambió los patrones de precipitaciones. Aún con todo ese escenario, entendemos que el diseño Keyline y la aplicación, de nuevo, tanto sea en el diseño de caminos, en el diseño de surcados para cultivo, huerta, forestaciones, diseños permaculturales en sí mismo, va a mejorar nuestra la abundancia en el valle. Ese podría ser el resumen. Un diseño Keyline siempre va a mejorar y va a optimizar la abundancia que genera las precipitaciones. Desde Matria fue una inquietud poder poner a disposición
como vecinos de este valle esta formación con el objetivo, como dice Marcos, de que cada uno pueda entender su propio terreno en principio, siempre volviendo a la lógica de la permacultura, que es esa imagen de ese caracol que se va abriendo, poder entender para nosotros mismos cómo mejorar nuestro uso del agua en el microterritorio que habitamos, y de ahí poder ir extendiendo esa lógica a los territorios más grandes que habitamos, ¿no? El microterritorio es mi casa, mi patio, y de repente si tengo un campo, mi campo, pero después empezar a pensar en qué pasa con la ecorregión, que es lo que nosotros empezamos a hacer con este grupo de formación en diseño hidrológico. También está bueno compartir que nosotros empezamos con estos talleres el año pasado, invitados por vecinos del Valle de Punilla, allá por San Marcos Sierras. Fue un impulso que vino desde otro lugar con características parecidas, con vecinos y vecinas, colegas de aquella zona que estaban inquietos con el tema del agua y qué pasaba con las escorrentías cada vez que llovía, que había una loma desde la que bajaba el agua con mucha velocidad y se rompían calles, y siempre se volvía a esa misma lógica. Fuimos y dimos un taller súper interesante ahí, y de ahí volvimos a este valle y decidimos hacer esta formación abierta y gratuita, porque también concebimos muy importante tener nosotros, nosotres, les vecinos de los lugares, las herramientas técnicas y de conocimientos para empoderarnos en eso y para también poder incidir en las decisiones que se toman a otro nivel, ¿no? Porque el tema del agua es un tema clave que todo el tiempo se habla, donde los gobiernos de cada localidad y a nivel provincial y nacional se invierte mucho dinero, y la mayoría de las veces no es nada estratégico la forma que se le da a esas inversiones, y terminamos pagando soluciones que no son tales. Entonces el diseño hidrológico también nos pone en eso. Recién te escuchaba y anotaba objetivos del diseño hidrológico, ¿no? Por un lado está el tema de cómo guiar excedentes en épocas de lluvia, en lugares como el nuestro, donde se concentran las lluvias en un momento y después tenemos sequías. ¿Qué pasa si podemos en esos momentos acumular el agua en alguna forma? En estanques, en represas, y disponerla para las épocas secas. Permitirme hacer un paréntesis ahí, Lauri, porque quiero colorear esa premisa. Vemos muchas veces en Facebook, en Instagram, imágenes, fotos que nos dicen, bueno, miren cómo juntamos el agua de lluvia, como si fuera una actitud inteligente juntar el agua de lluvia de los techos, y lo es, y aparece en la escena unas canaletas, y que termina todo en un tanque de 200 litros, un tanque azul, un tacho azul de 200 litros. Y eso, amén de que nos inspira la posibilidad de, wow, yo podría juntar el agua de lluvia, es una actitud, es un diseño ineficiente. Imagínense un techo tan grande, 50 metros cuadrados, que puede tener una casa promedio, y terminar todo en un tanque de 200 litros, como puede ser un tacho azul o de 1000, es un despropósito. El diseño hidrológico nos permitiría acumular miles y miles y miles de litros de agua, ¿dónde? En el suelo, que es el gran y el mejor lugar de almacenamiento. Habría 5 dimensiones que desde Mate o desde la permacultura uno podría abordar respecto al manejo de agua en un proyecto. Uno es la captación de agua de lluvia en el techo para terminar en un reservorio como una cisterna, que podemos hablar mucho de esto. La segunda dimensión podría ser diseñar la red de agua, ¿no? Cañerías, mangueras, bombas, mangrullos. Esa es la red. La tercera dimensión podría ser pensar o diseñar filtros para garantizar la calidad de potabilización de agua. Acá nos vamos a meter con filtros de carbono activado, filtros de arena, filtros Condor Wasi, algo que nosotros acá en su momento en las chacras trabajamos. La cuarta dimensión sería el tratamiento ecológico de agua, transformar todo el agua que pasa por nuestra casa en agua de riego, lo hemos charlado acá en algún programa. El diseño hidrológico sería la quinta dimensión y la más abarcadora, que es a partir de la topografía de un lugar, de un terreno, sea de la superficie que sea o de una ecorregión, tratar de que el agua se transforme en agua de infiltración, humus, agua en el subsuelo, masa boscosa, leña, comida, frutales, biodiversidad. Es el más amplio de los abordajes que uno hace respecto al agua, ¿bien? Y esta imagen que vos tiraste, Laura, recién, que pareciera una paradoja, pero en realidad es una ineficiencia de diseño. Que tengamos pueblos que nos falte el agua en meses del invierno y tengamos sequías extendidas y tengamos
tantísimos y altísimos niveles de riesgo de incendios, y luego en el verano tengamos inundaciones que rompen calles, que destruyen zonas habitables, que amplifican los cauces de los arroyos, rompiéndolos incluso, es un problema de diseño. No es, a veces la mejor solución que tenemos a mano, o la que a veces desde los poderes nos convidan, es que la naturaleza ese día hizo algo desorbitante. Y si bien puede pasar y pasa, lo más evidente es que tenemos un problema de diseño. No estamos diseñando nuestro territorio para poder hacer frente a los dos extremos, a la seca y a la abundancia de escorrentía que se dan al momento de una precipitación. Cuando llueve acá en la zona, ¿no? Y tenemos en las Chacras o en La Paz o en Luyaba, vemos ríos, arroyos gigantes de escorrentías corriendo por las calles yendo hacia el bajo. Bueno, ¿hacia dónde va esa agua? ¿Cómo la aprovechamos? ¿Cómo hacemos un uso inteligente de eso? Bueno, de esto iría el diseño hidrológico. Para seguir con... Gracias, muchas gracias. Cierro el paréntesis. Era un paréntesis larguísimo. Para seguir con lo que estaba diciendo, que era, bueno, las formas de intervenir en el territorio. Una era guiar los excedentes. Empecé diciendo esto de acumular el agua, y Marcos dio una extendida posibilidad de ejemplos que está buenísima. Otra es el riego en sí mismo, ¿no? Una cuestión muy evidente es ver el agua acumulada en un lugar o corriendo por un lugar, pero cuando hablamos de diseño hidrológico también hablamos de cómo captar esa agua y que se infiltre, como decía antes Marcos, en el momento de la lluvia mismo. Digamos, si pensamos un cultivo y en lugar de hacer el esquema que todos tenemos en la cabeza o que hemos aprendido, que es lo recto, que es un surcado en el sentido de la pendiente, imaginemos una montaña y hacer un surco bajando de la montaña, eso hace que todas las bondades de la tierra y del humus se acumulen en un lugar, y cuando lo hacemos cortando la pendiente de la montaña tenemos la posibilidad de que se infiltre el agua y de que toda ese humus y esa fertilidad se engorde, por decirlo de una manera bien gráfica, solo trazando de una manera diferente el territorio. Entonces, también eso es una estrategia del diseño hidrológico. No vamos a ver el agua suelta, el agua superficialmente, sino que le vamos a dar una posibilidad de que el agua se infiltre y genere bajo tierra esa nutrición que necesitamos. Y otra situación para la cual el diseño hidrológico es muy importante es en lo que tiene que ver con los caminos, que también lo mencionamos. A nosotros nos tocó en un proyecto que tuvimos en Los Hornillos resolver una situación en una especie de barrio que hay ahí, que era la ruptura de un camino que parecía algo imposible de solucionar, que se volvió a hacer un montón de veces. El camino sigue la pendiente de la montaña, digamos, y con unas estrategias muy simples de trazados en el camino y de ingreso a los terrenos pudimos ayudar a resolver un problema que no era tan grave, pero cuando no podemos cambiar la perspectiva en la que vemos y diseñamos el territorio, quizás no están al alcance esas posibilidades. Entonces, lo que nosotros perseguimos con esta divulgación del diseño hidrológico es poder tener a mano herramientas que a veces son mucho más simples de los que pensamos para optimizar esa relación con el agua. En ese sentido, bueno, ya para ir cerrando lo que estamos hablando de diseño hidrológico, el paso a paso sería que, bueno, uno tiene que partir de poder levantar la topografía de su lugar, entender la topografía o de su patio, o de su campo, o de la ecorregión, y para eso hay una variedad de herramientas, desde las más pequeñas y manuales, que es la que utilizamos en las formaciones que damos, hasta la posibilidad de hacer un mapeo con un dron, hasta llamar a un topógrafo o un agrimensor o agrimensora que nos haga, que nos devuelva la topografía del lugar. Hay muchas herramientas, hasta también acceder a cartas de suelo o mapeos que se hacen con satélites. Bueno, desde ahí empieza el paso a paso del entendimiento de cómo se dan las escorrentías antes que yo intervenga en el proyecto y cómo se dan luego de que uno interviene en el proyecto, con, como nombramos, algunos elementos, zanjas de desviación, de infiltración, lo que se conoce como suales, caminos, canales, cultivos, patrones de cultivo, líneas de deforestaciones. Una cosa que no hemos dicho, que la palabra keyline viene de lo inglés, que significa línea clave, y bueno, esa palabra en el diseño hidrológico es fundamental para entender cuáles son las líneas claves
de mi topografía y a partir de ahí hacer diseños. Esta herramienta, amén de estar poco conocida, como lo venimos nombrando acá, se la usa mucho en muchos diseños de campos con agricultura convencional, química, transgénica, en la zona de la Ruta 36 en Río Tercero. Si ustedes agarran el Google y se ponen a ver campos alrededor del Río Tercero, van a ver muchos campos que tienen patrones de surcados que son curvos. Bueno, eso porque esos patrones están copiando como lo hicieron en los Andes, con las terrazas, están copiando las curvas de nivel, los patrones topográficos de ese lugar. Así que bueno, la invitación es, si les resuena la palabra, si quieren curiosear más, agarran Google o agarran el Espasa Calpe y ponen a Don Geomans, a Don Percival Geomans, con Y, Geomans, o diseño hidrológico Keyline, que es de letreo sería Keyline, bien, de línea clave en inglés. Y bueno, todas las imágenes que le van a surgir, que son todas extremadamente bellas, orgánicas, amorosas, inspiradoras, es la invitación que hacemos para que empecemos a aplicar esto en cada valle, en cada ecorregión, en cada lugar de este país, y empezar a convivir con otro modelo de escurrimiento del agua, con otro modelo de diseño hidrológico, y que podamos revegetar nuestros espacios, empoderarlos, hacerlos más abundantes a partir de algo que no tiene nada que ver con lo que nos va a dar el Estado, ¿no? Porque a veces cuando dependemos de las redes de agua del Estado, bueno, empezamos a depender de lógicas de gestiones políticas que, si bien las defendemos, a veces son inmanejables. Esto acá es lo que uno haga en su propio proyecto, solamente se va a vincular con el agua de lluvia, que siempre va a venir desde arriba y nos va a devolver un nivel de empoderamiento mayor, como todo lo que proponemos desde la permacultura. Es un tema para hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este quizás sea un primer programa. Una proclama. Este es el primer proclama. Viva el Keyline. Sí, viva el Keyline. Un primer programa para hablar de este tema que es extendidísimo. Van viendo que vamos hablando rápido para que entre más, pero el tiempo se va acabando. Así que vamos a dar paso al último tema, acompañado de un poema en este programa de hoy, para entrar en la recta final. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como el no han de acorralarte, siempre andarás, siempre andarás. Agüita de niebla densa tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo, que no querés salir y que rebalsa de nostalgia, siempre andarás, siempre andarás. Agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi sueño, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi sueño, siempre andarás en mí, siempre andarás. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados.
Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. ¿Cómo lo amo a don Julito Cortázar? ¡Qué belleza, por Dios! Qué belleza. Los primeros que disfrutamos de este programa somos nosotros. Sí, el Eso programa vamos a está hecho decir. para nosotros dos y para el Emi. Bueno, no sé si lo disfruta el Emi, pero sí también está hecho para el Emi. Bueno, pasó Coplas al agua en la interpretación de Acaseca Trío, muy hermosa. Un tema de Juan Quinteros. Uf, Y el aplastamiento de las gotas de Julio Cortázar. ¡qué belleza! Con este arte cerramos el tema del día. Bien, bueno, final de este mate, te lo cuento y te lo cante de hoy. Que hemos hablado tanto del agua, de la hidrología. Diseñar, pensar, mirar como el agua. Una canción que básicamente es una canción, podríamos decir, de amor. No sé si existe como género, pero que tiene muchas escenas de agua. Se llama Vida, Muerte y Vida. Tu gesto me curó un dolor antiguo, atravesó mi piel como un ritual de luna llena, saliendo tras del cerro. Y yo me desperté como por vez primera, igual que ayer, como hace un milenio. Vida, muerte y vida, puedo renacer de este encuentro. El agua nunca miente, siempre va hacia abajo. Para fluir se va desapegando del cauce que la guía. Vida, muerte y vida, puedo renacer de mi elemento. El agua del arroyo es tan bonita, pero mi guitarra le mejora el silencio. Vida, muerte y vida, puedo renacer de mi instrumento. Vida, muerte y vida, puedo renacer. Puedo renacer. Tu gesto me curó un dolor antiguo, atravesó mi piel como un ritual de luna llena, saliendo tras del cerro. Y yo me desperté como por vez primera, igual que ayer, como hace un milenio. Vida, muerte y vida, puedo renacer de cada encuentro.
vida, muerte y vida, puedo renacer.